civil de marroquíes en Europa. Como ustedes sabrán, hasta hace muy pocos años, relativamente pocos años, España era un país de emigrantes. Nosotros hemos tenido millones de personas repartidas por toda Europa y por toda América del Sur trabajando. Evidentemente estas personas llevaron a cabo movimientos asociativos de organización, y la experiencia y el estudio me dice que eran movimientos asociativos para, en primer lugar, darse una asistencia mutua y en segundo lugar para mantener un trozo de España en aquellos países donde se encontraba. Por eso, como español y como europeo, no saben ustedes la envidia sana que tengo esta mañana cuando comparto con ustedes esta iniciativa, este Foro Civil de Marroquíes en Europa. Porque si esta iniciativa se hubiera generalizado en el caso español, estoy absolutamente convencido que el proceso de modernización de la sociedad española se habría adelantado al menos en 2 o 3 generaciones. Estoy convencido de que haber contado con esta iniciativa de la sociedad civil habría propiciado una más pronta y más profunda democratización del Estado español, y estoy absolutamente convencido de que haber contado con esta iniciativa habría hecho que el papel y la imagen de España en Europa hubiera sido mucho más positiva, e incluso la integración de España en Europa posiblemente también se habría adelantado. Con lo cual, quiero resaltar que los europeos tenemos con los marroquíes en Europa una doble deuda. Primero, porque con su trabajo, con su estudio, con su investigación, están contribuyendo a construir Europa. Son una parte fundamental de la Europa actual. Y en segundo lugar, porque nos han traído a Europa lo mejor de Marruecos. Por lo tanto, ese doble agradecimiento, a nivel personal quiero ponerlo encima de la mesa y esperar de corazón que también Marruecos se aproveche de esa experiencia y aproveche esa inmensa riqueza que significa 4 millones de embajadores potenciales, 4 millones de agentes comerciales, 4 millones de potenciales agentes académicos, docentes, investigadores, en última instancia, el mayor tesoro que un país puede tener. Por favor, no lo desaprovechen, no lo desaprovechen. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, dado el tiempo que tenemos y dadas las características del foro, esta mañana me voy a limitar en mi intervención, que prometo corta, a poner de manifiesto algunas ideas previas, si quieren ustedes algunas obviedades sobre los 2 elementos que nos han propuesto: el proceso de democratización y el proceso de descentralización política, de obtener una autonomía política en un estado determinado. Aportar también alguna reflexión sobre el caso español, más que nada porque es el que mejor conozco, no porque sea mejor ni porque sea el más útil. Y en última instancia, intentar, eso sí, abrir o poner encima de la mesa algunos temas que nos puedan permitir con posterioridad el diálogo. Así que no esperen mucho de la conferencia, pero yo sí espero mucho del debate posterior. En cuanto a estas ideas previas que yo quería comentar con ustedes, hay una primera que desde el planteamiento académico puede resultar curiosa, y es que en la teoría del Estado, en la teoría tradicional de la Constitución, no existe necesariamente una vinculación entre
descentralización política y democracia. Existen miles de ejemplos a lo largo de la historia, cientos, más bien, de estados no descentralizados y plenamente democráticos. Es más, existen ejemplos de países no democráticos que aparentemente han tenido una estructura descentralizada. En el primero de los casos, Francia es el paradigma. En el segundo, pues podríamos referirnos a la extinta Unión Soviética. Pero sí es cierto que en aquellos países en los que han optado por un modelo de organización territorial complejo, compuesto, descentralizado, esta forma de organizar el territorio ha ayudado y se ha convertido en un elemento fundamental del sistema democrático. Por tanto, la primera idea previa que quiero trasladarles es que la descentralización política requiere como condición previa, o al menos simultánea, a la democracia, y no al contrario. Esto es preciso asumir por el Estado que se enfrente a esta situación un compromiso real con la democratización del Estado y ulteriormente plantearse la cuestión, o de forma simultánea, la descentralización política y no al contrario. Porque querer acceder a un mayor nivel de democracia desde la descentralización política corre el peligro de convertirse en una mera organización administrativa del territorio. Por tanto, apuesta primera, más democracia, un sistema democrático y simultáneamente un planteamiento sobre la organización política, porque al final la autonomía plena, la autonomía amplia, no es ni más ni menos que un planteamiento sobre el reparto del poder. El reparto del poder entre territorios, reparto de competencias entre un núcleo central y unos entes territoriales descentralizados, y obviamente el poder, ese reparto de poder, si no es democrático, no se produce. Desde ese punto de vista, entiendan ustedes que la división o el reparto del poder territorial es otra forma de división del poder, no horizontal como la clásica, pero sí vertical. Resumen: democracia, condición previa o al menos simultánea de la descentralización política. En este caso, España podría ser un buen ejemplo de lo que estoy afirmando. España, el proceso de democratización que se inicia con la Constitución española es paralelo, corre de la mano al proceso de construcción del Estado de las autonomías. Y no se puede entender a día de hoy la democracia, el sistema democrático español,